Cuando queremos escribir una novela histórica, nos encontramos que hay una gran cantidad de información. Y para facilitar precisamente ese proceso de escribir la trama de nuestra novela histórica, yo os aconsejo que tengáis desde el principio bien claro de qué queréis hablar. ¿Cuál es el tema de vuestra novela histórica? En mi caso, el tema de mi novela es la libertad. Y abarco la libertad desde la perspectiva de tres personajes diferentes que no solo ocupan diferentes clases sociales, sino que tienen diferentes papeles dentro de la trama. El primero y el más intuitivo es Walker, que es un esclavo. Él es enviado a Calcuta en condición tal, pero claro, no solo hay que abarcar lo que siente socialmente o cómo tratan socialmente a Walker por su condición de esclavo, sino también hay que abarcar desde un punto de vista económico cuáles eran las implicaciones del negocio de la esclavitud, tanto a nivel económico, a nivel gubernamental, como a nivel más específico del esclavista que se dedica a ese negocio. Por tanto, hay que intentar, digamos, meterse en por qué ese negocio era tan rentable, cuáles eran sus rentabilidades reales, ¿no? En qué ámbitos se practicaba más o menos, no solamente para la visión que tiene Walker, sino para construir el perfil de los esclavistas, ¿no? Para poder entender qué es lo que realmente motivaba a esa gente y por qué en esa época pues no se veía como algo malo realmente la esclavitud, ¿no? Había mucha gente que la toleraba e incluso le parecía una excelente manera de ganar dinero. Después tenemos a Lidia, que es una mujer y bueno, está sujeta a las censuras y a las obligaciones que reservaba la sociedad para las mujeres en esa época. Por tanto, para construir su perfil hay que, digamos, enfocarse más en un punto de vista social, ¿no? De cómo interactuaban y cómo eran las leyes de cara a las aspiraciones que podría tener una mujer de la época. Entonces el punto de vista será más sociológico, digamos. Y en caso de Jamal Bashir, que es un contrabandista, pues desde un punto de vista más político quizás, para entender cómo se movía el contrabando en las altas esferas, porque al fin y al cabo, aunque el contrabando se considere ilegal y coloquialmente un delito reservado a gente de baja cuna y demás, tenemos que tener en cuenta que esos contrabandistas tenían que vender sus mercancías en algún lado. Es decir, de nada sirve robar y sustraer si no tienes un cliente final, ¿no? Si no tienes una rentabilidad. Entonces, obviamente, las grandes esferas de los países han usado el contrabando en muchísimas ocasiones. Sobre todo en el siglo XVIII era algo bastante más evidente, aunque no creo que se haya acabado, esto sí que es una opinión personal. Pero lo que quiero transmitir es que realmente hace falta en mi novela, por ejemplo, diferentes puntos de vista social, político, económico, y yo digamos que mantengo la alerta hacia ese tipo de información mientras leo cualquier tipo de ensayo histórico y inmediatamente digamos que sé coger las ideas que realmente me van a servir para escribir la trama. Obviamente hay muchas que no saldrán en el libro porque al final hay un espacio limitado, pero es importante tener claro cuál es el tema de vuestro libro para poder, digamos, seleccionar esos datos históricos que realmente van a ser importantes para la trama. Por ejemplo, si tú estás escribiendo una novela histórica, pero tipo romance, sobre, no sé, la época del Renacimiento, pues obviamente desde un punto de vista más sociológico, más de clases, de cómo interactuaban las personas en ese momento, en ese lugar y en ese periodo, te va a ser mucho más importante, digamos, que a lo mejor la economía de Italia del Renacimiento, no sé. Al final depende de lo que tú quieras transmitir y de lo que quieras hablar. Entonces el consejo, así haciendo una conclusión, sería que acotes el contexto histórico de tu novela. Es decir, que tengas claro de qué quieres hablar para que cuando vayas a investigar sepas exactamente con qué deberías quedarte, con qué te puede ser útil para
escribir esa trama de novela histórica. Por supuesto, os dejo el consejo anterior, que es ir de más a menos. Allí entro más en detalle en cuestión, os dejo el vídeo al final y espero que estos consejos os sean de mucha utilidad. Yo seguiré compartiendo mi experiencia con todos vosotros. Un saludo y que tengáis una semana de novela.